Buenas, buenas, mentora, ¿cómo estás? Estoy iniciando un nuevo Vivo Grúa. Hoy vamos a estar hablando de propósito de marca. Toda la semana estuve compartiendo un montón de contenido con respecto a este elemento de la marca personal, el propósito que nos ayuda a conectar, pero también a diferenciarnos de la competencia. Y ahora se los voy a mostrar en un rato, se los voy a mostrar con un ejemplo concreto para que ustedes puedan entender de qué manera el propósito puede ser un elemento de conexión y de diferenciación. Vamos a empezar el vivo de hoy hablando un poquito de qué es el propósito, qué sí es y qué no es el propósito, porque a veces solemos confundirnos, ¿no?, con pensar que el propósito son objetivos de negocio, metas de facturación. O sea, uno se imagina que el propósito tiene que ver con cosas a alcanzar, ¿no?, concretas. Y en realidad el propósito es como el motivo que nos lleva a hacer lo que hacemos, las acciones que hacemos. Hay una frase que dice que el propósito es lo que te saca de la cama todas las mañanas, ¿no? ¿Por qué? Porque son esas acciones que te encienden y que te dan el motivo de hacer, ¿no? Porque sabes que ese hacer va a generar un cambio, una transformación, algo importante, ¿sí? Porque vos lo lograste, ¿sí? Y porque podés también acompañar o ayudar a otros a que puedan lograr lo mismo. Entonces, ¿qué sí es un propósito? Un propósito es como una brújula, un norte, ¿no?, hacia donde vamos. Es un fuego interno que nos moviliza, que nos entusiasma para hacer determinadas cosas. Y no es, voy a tomar un poquito de agua, no es una meta de facturación, ¿sí? Algo así como un objetivo muy concreto a alcanzar, ¿no? No es un eslogan de marketing, no es una obligación, ¿sí?, que tengamos que cumplir sí o sí, sino que es, digamos, eso que a nosotros nos entusiasma y lo hacemos porque nos encanta hacerlo, ¿sí? Bien. Muchas veces cuando llegan las arquitectas a mi programa, uno de los planteos que me hacen es: yo no tengo un propósito que sea épico o que vaya a salvar al mundo o que genere una transformación faraónica, ¿sí? Y yo siempre les digo que que el propósito no pasa por ahí. En realidad no se trata de tener un movimiento que cambie el mundo y lo ponga de cabezas, sino que se trata de, muchas veces, de pequeñas acciones, pequeñas cosas que de alguna manera hacen que en los demás, ¿sí?, esas pequeñas acciones generen resultados o cambios importantes, ¿no? ¿Importantes para quién? Importantes para la persona que está recibiendo esos cambios, ¿sí? No es necesario ser salvadora de ballenas o ser la dueña de Greenpeace, ¿sí?, o ser la titular de Médicos Sin Fronteras para tener un propósito, ¿sí?, de vida o de un propósito grande, digamos, ¿no? Obviamente que existen estas cosas, estas acciones que generan grandes impactos, ¿sí? Pero también las acciones que generan pequeños impactos también son propósitos, ¿sí? Por ejemplo,
las personas protectoras de animales que se dedican a rescatar animalitos de la calle para curarlos si es que están enfermos y después encontrarles un hogar, ¿sí? Y se ocupan tanto de conseguir a alguien que les done alimentos, algún veterinario que les done la hora de su trabajo y lo puedan darle los medicamentos y darle las vacunas, y se ocupan también de conseguir personas que tengan espacio y que sean hogar de tránsito, ¿sí? Que uno dice, o sea, en realidad, o sea, ¿para qué, no? Si quizás tienen una vida resuelta y sin embargo hay algo adentro, ¿sí? Hay algo adentro que los lleva a ocuparse de esas cosas. Bueno, eso es el propósito, que con pequeñas acciones, ¿sí? Con pequeños gestos, al animal que rescataron de la calle, obviamente que le van a transformar la vida, ¿sí? Entonces, no necesitas ser la titular de Médicos Sin Fronteras o ser la rescatadora de ballenas o alguna especie en extinción, ¿sí? Para poder tener un propósito de marca, ¿sí? Muchas veces el propósito son acciones pequeñas, ¿sí? Que pueden generar pequeñas o grandes transformaciones en el otro, ¿no? También depende de quién es el merecedor de ese propósito, el que recibe, ¿sí? Tus acciones. El impacto que vos generás también depende de quién es el que está del otro lado, ¿sí? Para algunas personas la misma acción puede tener un impacto pequeño o puede tener un impacto enorme, ¿sí? Una acción pequeña puede tener un impacto muy grande. Entonces, no te quedes con la idea de que si no tenés acciones faraónicas, ¿sí? Y que resuelvan la vida del mundo, no tenés un propósito, ¿sí? Muchas veces el propósito está en cosas pequeñas que pueden cambiarle el día. Con que le cambien el día a una persona, ya el propósito está cumpliendo su misión. Hay distintos tipos de propósitos, hay dos tipos de propósitos. De esto también estuve hablando en mi comunicación. También estuve hablando en mi comunicación de los tipos de propósitos, pero te voy a contar ahora un poquito cuáles son y cuáles son los beneficios de cada uno, ¿sí? Pero principalmente lo que voy a hacer es darte un ejemplo y mostrarte de qué manera se puede integrar estos dos tipos de propósitos, ¿sí? Y no tenerlos por separado. ¿Por qué? Porque al integrarlos, el poder de la comunicación, ¿sí? Es exponencial, es mucho más fuerte, mucho más poderoso que cuando tenemos los propósitos por separado. Entonces, o quizás uno solo de los propósitos y el otro no, ¿sí? Por un lado tenemos el propósito personal, ¿sí? Que es, el propósito personal es el fuego interno, ¿no? Lo que te moviliza a vos como persona, eso íntimo, ¿sí? Que te hace actuar de una determinada manera, que te hace hacer cosas en función de un resultado que vos querés generar, obviamente. Pero que va más allá de tu servicio, ¿sí? Va más allá de... Hay gente, por ejemplo, con el ejemplo de los protectores de animales, ¿sí? Hay mucha gente que trabaja quizás en una oficina como administrativa, cobra su sueldo como empleada y sin embargo después, cuando vuelve a su casa, se dedica a realizar estas acciones que no tienen que ver con generar plata, sino todo lo contrario, muchas veces se gastan los sueldos completos que ganan como administrativas o haciendo el trabajo que sea en ese propósito, ¿no? En encontrar medicamentos, en encontrar alimentos, en encontrar personas que puedan cuidar de manera temporal hasta que le encuentren un hogar, ¿no? a la mascota.
y lo hacen porque eso las enciende, las hace sentir útiles, las hace sentir vivas, ¿sí? Y va más allá de lo que hacen para generar dinero, ¿sí? Entonces, el propósito personal es ese por qué íntimo o para qué íntimo, ¿sí? Por el cual vos haces lo que haces y te entusiasma y te encendés por esa causa, ¿sí? Que querés acompañar y querés pertenecer, ¿sí? Y ser parte, ¿sí? De esas acciones, ese hacer, ¿sí? Que uno lo hace obviamente porque quiere generar una transformación en algo, ¿sí? O en alguien. Es como una chispa interna, como una llamita interna, ¿sí? Ese es el propósito personal, que te moviliza a vos como persona. Y después tenemos el propósito social, el propósito social es cuando el propósito en realidad beneficia a todo un segmento de la sociedad, ¿sí? O del planeta, el medio ambiente. No es, digamos, algo que depende de una sola persona, sino que es algo que, digamos, se expande mucho más. Es bastante más, perdón, bastante más grande el propósito social que el propósito personal. Pero muchas veces no tenemos un propósito social porque en realidad pensamos que nada de lo que podemos hacer puede salvar al mundo, ni quizás pensamos que no tenemos los medios económicos como para generar esos grandes movimientos que puedan ayudar en la educación o en la calidad de vida de las personas o en la salud de las personas, ¿sí? Y es quizás más difícil llevarlos adelante porque incluyen o son necesarios otro tipo de acciones, ¿sí? Como por ejemplo formar una ONG o formar una fundación, ¿no? Como para poder recibir donaciones y poder de esa manera llevar adelante ese cambio que a uno lo enciende. O sea, lo que quiero decir es que hay gente que se ocupa de esas cosas porque existen, ¿sí? Pero no es de la mayoría de las personas. En cambio, el propósito personal, la mayoría de las personas tenemos un propósito personal. Hay algo adentro que nos mueve. Así sea irme de vacaciones todos los días a una playa, ¿no? Entonces, yo trabajo y hago todas las acciones en función de ese propósito que es para mí y es mío, ¿sí? Y es personal. Y quizás no beneficio a nadie más que al operador turístico al cual le compro el paquete. Pero no deja de ser un propósito personal, ¿sí? Porque si a vos es lo que te enciende y lo que te da el impulso para salir a trabajar todos los días y ponerle energía y ponerle ganas y estar ahí y uno, digamos, hace su trabajo, hace su actividad pensando en ese premio que va a tener a fin de año o a mitad de año o en el momento que sea, en el año que uno lo elija. Eso también es un propósito personal, aunque no estás cambiándole la vida a nadie, ¿sí? Bien. El tema es que sea eso que a vos te saca de la cama todas las mañanas, eso que te levantás con ganas de hacer cosas porque sabes que el resultado de esas cosas que haces va a ser ese propósito que querés alcanzar, ¿sí? Entonces, bueno, hay tipos, ¿no? Dentro de lo que es el propósito personal, yo tengo acá anotado, me hago siempre un checklist con los temas de los que quiero hablarles para no olvidarme de nada. Dentro de lo que son los tipos de propósito personal, tenemos propósito de superación, propósito de habilidad, propósito de impacto.
Por ejemplo, un propósito de superación, ¿sí? Es el propósito que tengo yo como marca personal, ¿sí? Gabriela dos Santos Afonso es una marca que, o sea, yo tengo un programa en el que acompaño a marcas personales a comunicar su valor, ¿sí? Sus diferenciales, su verdad, el valor, pero no el valor del servicio, sino el valor de la persona, la marca personal. Entonces, para mí siempre fue un desafío muy grande lograr generar ese deseo en la otra persona, ¿sí? Para que quieran comprar tus servicios, que quieran invertir en lo que vos haces, pero sabiendo que lo que vos haces tiene mucho valor, ¿sí? Y que sea cual sea el precio que uno cobra, vale lo que te están cobrando. Eso fue como un desafío muy grande para mí, que yo, bueno, pude digamos, superarlo. Y hoy por hoy enseño, acompaño a las marcas personales para que puedan crear sus mensajes de marca, para que puedan lograr lo mismo que logré yo como marca personal. Después tenemos propósito de habilidad, que es cuando la persona tiene una habilidad específica y sabe que con esa habilidad puede lograr determinadas cosas, ¿no? Entonces, a nivel personal, entonces, quiere, digamos, el propósito ¿cuál es? Enseñar esa habilidad, pero como puente hacia esa transformación, ¿sí? Y el propósito de impacto, ahí tengo una de mis arquitectas, no voy a dar mucho detalle, pero tengo una de mis arquitectas dentro del programa que tiene este propósito de impacto, que se trata de impactar a las personas, incluso de a uno, ¿sí? Muy despacio, pero sabiendo que ese impacto que generamos en las personas, incluso uno a uno, para esa persona puede ser una transformación gigante. Por ejemplo, yo estuve pensando en plantearles este ejemplo para que ustedes vean como más claro, ¿sí? Cómo es esto del propósito personal, el propósito social y cómo se integran entre los dos. Imagínense una profesional dermatóloga que se ocupa de afecciones de la piel, erupciones y ese tipo de cosas. Y es una profesional que a partir de su experiencia, de sus vivencias, de las prácticas que tuvo con sus distintos pacientes, descubre que si la persona tiene una alimentación orgánica, está ladrando mi perra, no sé si lo escuchan. Si la persona tiene una alimentación orgánica, la respuesta de la piel, ¿sí? Es mucho más sana y tiene mucho menos sensibilidad y erupciones y afecciones que cuando consume alimentos procesados. Entonces, el propósito de esta dermatóloga es enseñarle, o sea, porque ella misma lo prueba, ¿sí? Se arma una huerta en su casa, en el patio de su casa, se arma una huerta orgánica y, bueno, empieza a consumir los alimentos de su propia huerta, ¿no es cierto? Entonces, empieza a ver la transformación en ella misma, o sea, los resultados, ¿sí? De lo que consume y cómo le afectan a la piel en ella misma, y eso mismo, o sea, y aparte que le gusta el tema de las plantas, de cultivar, de cuidar, de sembrar,
le apasiona, le da mucha curiosidad, todo el tiempo está buscando aprender sobre unas semillas, sobre fertilizantes no, porque es orgánico, sobre maneras de cultivar, ¿sí? De cómo poner la huerta para que le dé el sol, si buscar el mejor lugar, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, la persona, digamos, encuentra en enseñar esa habilidad del cultivo en una huerta, ¿sí? Como un propósito para que las personas que van a adquirir sus servicios de dermatóloga puedan tener una herramienta más para mejorar las afecciones de su piel. Eso es un propósito personal de habilidad, ¿sí? Lo que se llama. Entonces, la dermatóloga vende servicios de dermatología, ¿sí? Pero no te explica cómo ponerte una crema o qué crema es mejor para tal erupción o tal otra afección, ¿sí? No explica, digamos, su contenido, sus temas de conversación, su comunicación, no pasa por los temas de los que hablan la mayoría de los dermatólogos, sino que ella habla de huertas, de alimentos, de alimentos orgánicos, obviamente, del sol, del aire, del agua, ¿sí? Y de todos temas que tienen más relación con el cultivo orgánico que con las afecciones de la piel. Obviamente que siempre en sus contenidos habla del cultivo orgánico y de cómo eso beneficia a la piel, ¿sí? Pero toda la comunicación está enfocada en el cultivo orgánico. Entonces ahí es donde tenemos propósito y diferenciación, ¿sí? ¿Y con quién vamos a conectar? Vamos a conectar con todas las personas que les gustan las plantas, que les gustan ese tipo de acciones, ¿sí? De hacer, y que como ella se encienden cuando alguien les habla de cultivos y de distintas cosas que tienen que ver con una huerta orgánica, les encanta y se pueden pasar horas y horas hablando de ese tema. Entonces, ahí tenemos un propósito personal, ¿sí? Que es un propósito de habilidad, de transmitir una habilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr, perdón, para lograr la transformación en las afecciones de la piel. Entonces, fíjense que esa misma persona puede tener como propósito social el cuidado de la tierra, ¿sí? El cuidado de la tierra para estos cultivos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Digamos, averiguar de qué manera se pueden quitar los químicos tóxicos de la tierra, ¿sí? Hay productos que anulan el efecto de los químicos tóxicos. Podría llegar a averiguar y obviamente informar en su contenido, ¿no? Y hacer acciones o ser parte de acciones de otros que tienen que ver con el cuidado del suelo. Esto de tener una compostera, ¿sí? Donde se tiran todos los restos orgánicos que nos sobran de lo que comemos, y generar la lombriz, ¿sí? Que hace que el suelo sea mucho más fértil, ¿sí? Por ejemplo. Y esto tiene que ver más con un cuidado social del suelo, porque a la larga, cuando empezamos a cuidar el suelo, es como que no es solo el cuadradito nuestro, ¿no? O sea, cuando empezamos a comunicar sobre el cuidado del suelo y a mostrar acciones con respecto a eso, digamos,
las personas que se preocupan por eso no solo van a ser las que tienen huertas orgánicas, sino personas en general, ¿no? Que se preocupan por tener un suelo que esté sano para que no nos afecte en la vida cotidiana a los humanos, ni a los animales, ni ya es un cuidado más a nivel medio ambiente general, ¿sí? Y no tanto de la huerta que tenés en tu casa. Entonces, fíjate de qué manera estás como integrando el propósito personal con el propósito social. Y esto hace que tu comunicación se empodere todavía más. Vas a conectar muchísimo con las personas que quieren cuidar el medio ambiente, que además les interesan las plantas, que les interesa el cultivo y que quieren cuidar su piel, obviamente. Y también va a ser una comunicación diferenciadora porque no hay demasiadas dermatólogas que hablen de la tierra, perdón, de las lombrices, de cómo cuidar que la tierra que no esté contaminada, ¿sí? Con productos químicos. En general, esa comunicación va a ser muy diferenciadora respecto a otros dermatólogos, ¿sí? Que hablan de cómo aplicarse una crema, o si a la noche o si a la mañana, o si cómo armar rutinas de cuidado y ese tipo de cosas. La comunicación es completamente distinta, ¿sí? Y eso es un elemento de diferenciación. Bien, el tema es que el propósito tiene que ser genuino, tiene que ser real, ¿sí? Porque si yo como marca personal, por ejemplo, descubriera que las huertas orgánicas tienen algún tipo de relación fuerte con la voz de marca personal, y yo dijera, voy a implementar esto como propósito porque tiene poder, es un mensaje robusto, sólido, ¿no? Va a conectar con las personas a las que les gustan las plantas, va bien por ahí. Bueno, supongamos que Gabriela dos Santos Afonso decide, ¿no? Empezar a comunicar este propósito en su comunicación. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que a mí se me mueren los cactus. No soy una persona que le interese el tema de la botánica, las plantas, las huertas, nada, cero, completamente. Entonces, lo primero que va a pasar es que me voy a quedar sin ideas, porque yo no tengo interés en ese tema, a mí no me enciende ese tema. Entonces, lo primero que va a pasar es que me voy a quedar sin ideas para hablar de eso, ¿sí? Me voy a cansar, me voy a aburrir del tema. O sea, aunque al principio encuentre puntos de conexión y encuentre que es un elemento fuerte, enseguida me voy a cansar y enseguida me voy a aburrir. ¿Por qué? Porque no me genera curiosidad, no me genera querer seguir aprendiendo, querer seguir siempre sabiendo más de ese tema, ¿sí? Y aparte que cuando uno habla de ese tema que te apasiona, en el hablar se nota, ¿sí? Cuando algo te aburre o te apasiona, eso en el hablar se nota. Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que pasa? Empezás a transmitir incoherencia, ¿sí? Incoherencia entre lo que decís, ¿sí? Y lo que haces. Y en algún momento ese mensaje se va a diluir, se va a perder. ¿Por qué? Porque no es tu propósito real, ¿sí? No es lo que realmente a vos te enciende y te mantiene alerta todo el tiempo y queriendo saber más de ese tema, ¿sí? Porque te apasiona, porque te encanta. Entonces es muy importante que el propósito que comuniquemos sea algo que realmente nos enciende,
de manera interna, ¿sí? Y que nos gusta y que nos da curiosidad y que siempre queremos aprender más, que nos entusiasma cuando hablamos de ese tema, nos entusiasma, porque todo eso se percibe. Y bueno, si decimos, bueno, este propósito está bueno, me parece que puede conectar con lo que yo hago, puede tener, o sea, puede ser sólido, puede ser fuerte, puede ser consistente, pero si a mí no me enciende, no me apasiona, enseguida me voy a cansar. Y la verdad es que el propósito tiene que ser el hilo conductor de toda tu comunicación. No es un post y se terminó el propósito. No es un párrafo en tu página web. No es una nota de blog y listo. No. El propósito tiene que ser el hilo conductor de toda tu comunicación. Y la idea no es que vos digas mi propósito es tal cosa. No, o sea, si tu propósito, como esta dermatóloga que se dedica a cuidar las afecciones de la piel, ¿sí? Ella está convencida de que la alimentación orgánica ayuda, ¿sí? Colabora con este proceso. Entonces ella va a, todas las publicaciones que haga, va a enfocarlas desde la huerta orgánica, desde las habilidades de plantar, desde conocer el sol en invierno, el sol en verano, cómo proteger a la planta, cómo cuidar la tierra, cómo generar ay, se me fue la palabra, las cajas con los restos de las cajas con los restos de comida que generan tierra fértil, ¿sí? Hace un rato lo dije y ahora se me fue la palabra. Pero fíjense, ¿sí? Fíjense que siempre el propósito, el propósito tiene que ser el color, el aroma de nuestra comunicación, ¿sí? No lo vamos a decir con todas las palabras, pero lo vamos a dejar ver en todo lo que comunicamos, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, que mi propósito es esto de que las personas puedan comunicar su valor, o sea, conocerse, valorarse y expresarlo hacia afuera, que las personas puedan, que sus audiencias puedan ver lo que valen, más allá del precio y más allá del servicio que ofrecen, lo que valen como marcas personales. Entonces, en toda mi comunicación, el tema del optimismo, el tema del valor personal, o sea, hay un montón de pinceladas que yo voy dejando que tienen que ver con esta motivación, ¿no? Con este interés mío de que las personas realmente logren valorarse para transmitir hacia afuera ese valor, ¿no? Entonces ahí, hola Dani, ¿cómo estás? Estamos hablando acá de propósito. Igual ya casi estoy terminando con todo lo que vine a decir hoy. Ayer en Comunicate con Gancho salieron 10 ideas de contenido para comunicar el propósito, ¿sí? Son disparadores de escritura, ¿sí? Para que ustedes puedan, desde sus servicios, desde sus vivencias, desde su experiencia, generar contenido que comunique el propósito. Pueden escribir gancho acá o en los comentarios del vivo si lo ven grabado, y reciben el enlace para leer la newsletter. No importa que salió ayer, porque ustedes entran en ese enlace y entran como en un blog donde van a encontrar todas las publicaciones, todos los artículos que yo escribí hasta ahora, que son más de 70 artículos,
con un montón de información relacionada al copywriting, relacionada a ideas de contenido, relacionadas a la identidad verbal. Bueno, hay un montón de información. Escriban gancho acá en el vivo o en los comentarios si lo ven grabado y les llega el enlace. También publiqué el miércoles y ayer, hoy es jueves, ayer publiqué un carrusel con 3 ejercicios de escritura creativa para comunicar propósito también. Son distintos los que están en la newsletter que el que está en el carrusel. Así que tienen, y desde el lunes que vengo publicando todos los días contenido hablando sobre el propósito y dura hasta el sábado, ¿sí? Una vez, o sea, todas las semanas yo cambio el tema, pero desde el lunes hasta el sábado el tema de la semana tiene un hilo conductor y hablamos de distintos aspectos, pero del mismo tema. Entonces hoy en el vivo te hablé de qué es el propósito, tipos de propósito personal, social, y te di un ejemplo para que puedas comprender de qué manera podés integrar el propósito social con el propósito personal para generar conexión y diferenciación, ¿sí?, en tu comunicación. Para que la audiencia te lea y te perciba diferente a otros profesionales que hacen lo mismo que vos y al mismo tiempo que cuando te lean conecten, ¿sí?, con tu marca desde eso que a vos te apasiona y que a ellos también los apasiona, ¿no? Compartir ese propósito es lo que genera la conexión con la audiencia. Querer ser parte de ese movimiento que vos generás, ¿sí?, de esas acciones que vos proponés, querer ser parte de eso hace que tu comunidad conecte con tu marca personal. Obviamente que yo nunca conectaría con una marca personal que propone armar una huerta, porque como te dije hace un rato, a mí se me mueren hasta los cactus. Tengo ahí una hermosa planta que creo que es la única que me sobrevive en toda la casa, porque la tengo ahí al lado y de esa sí me acuerdo cada tanto de ponerle un poquito de agua. Y bueno, nada, como está acá y me escucha hablar y me escucha cuando estoy con mi actividad y cuando estoy con mis arquitectas, y bueno, se ve que todo ese entusiasmo y esa energía que uno emana hace que la planta crezca, pero les aseguro que es la única en mi casa que está linda de verdad. Así que bueno, es así, o sea, con algunos conectamos y con otros no somos para todo el mundo, ¿sí? Y cuando empezamos a comunicar, por ejemplo, como esta dermatóloga que comunica sobre huertas orgánicas, va a conectar con las personas a las cuales eso también les gusta y le interesa el tema, ¿sí? No va a conectar con alguien como yo que se le mueren los cactus. Entonces, ahí es donde se produce la diferenciación, ¿sí?, con respecto a otros colegas y la conexión con la comunidad. Bueno, creo que estoy repasando acá mi borrador, pero creo que ya dije todo lo que tenía anotado para decirles hoy. Solo me falta contarte que estoy ofreciendo auditorías gratuitas de comunicación. Si escribís auditoría acá abajo, te va a llegar un enlace directo a mi agenda para que puedas elegir el día, la hora. Yo miro tu comunicación, la analizo, hago un pequeño informe que te lo voy a entregar después de la reunión y te comento dónde tenés los puntos flojos y que podés mejorar, ¿sí? Revisamos historia de marca, revisamos valores, revisamos propósito, revisamos cliente ideal, revisamos el mensaje del perfil, revisamos un montón de cosas que son importantes para
tu comunicación de marca personal y yo te voy como marcando ahí cuáles son los puntos que tenés que mejorar. E incluso en el informe hay algunas recomendaciones que te van a ser útiles para poder generar ese cambio. Así que bueno, nada, se los dejo. Si les interesa la auditoría gratuita, escriban auditoría acá en el vivo o en los comentarios cuando quede grabado el vivo. Y bueno, a mí me llega el aviso de la fecha y yo ya me pongo a preparar el análisis de la comunicación actual que tienen con sus marcas personales. Bueno, hemos finalizado por hoy. Espero que quede grabado, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, bueno, no sé si quieren dejarme alguna pregunta antes de terminar acá en los comentarios, y si no, en los comentarios del video cuando quede guardado también me pueden dejar sus preguntas con respecto al propósito personal, propósito social y cómo integrar todo para generar un movimiento al que las personas quieran pertenecer, quieran sumarse, quieran ser parte, ¿sí? ¿Para qué? Para conectar y para diferenciarse en la comunicación que ustedes generan, para diferenciarse de otros profesionales que ofrecen lo mismo que ustedes. Así que bueno, las espero si tienen ganas de agendar la auditoría. Y nos vemos el jueves próximo. Sí, el jueves próximo todavía queda un vivo grúa con el tema de la semana que viene. Y después me tomo unos días, así que voy a hacer unas 2 semanitas, no va a haber vivos y después retomamos de vuelta. Gracias por acompañarme. Cualquier cosa me dejan las consultas en los comentarios y yo después les escribo. Gracias.